tema haitiano siempre está en las portadas de cada uno de los programas que se hacen en cualquier plataforma aquí en la República Dominicana, porque es un tema que realmente pues es esencial en la vida de la dominicanidad. Para examinar las diferentes aristas de ese tema, pues tenemos a un experto en geopolítica y sobre todo en este caso haitiano que le ha dado seguimiento, y es el amigo Janel Ferreras. Es bueno tenerte en este domingo para examinar una semana que después de concluir la Semana Santa, pues diríamos que se activó todo el componente con respecto a esas 15 medidas que el presidente anunció hace unos cuantos domingos atrás, en la cual pues se aborda de otras perspectivas, pero me gustaría que examináramos las medidas y lo que ha ocurrido en esta semana, que para algunos concluye y para otros termina, como es el domingo. Buenos días, Janel. Buenos días, para mí un placer, gracias por la invitación. La República Dominicana logra su independencia a través del grito de independencia el 27 de febrero del 1844. Hemos cumplido 181 años de independencia. En esos 181 años de la República Dominicana, con altas y bajas, con anexión, restauración, con la primera, la segunda, la tercera república, la cuarta, es en este momento donde la República Dominicana tiene la mayor amenaza en toda su historia. Porque como nunca antes ha coincidido una presión internacional combinada con una profunda... Peor, perdóname, Janel, ahí, para no dejarlo, diríamos, en el camino, peor que en el lapsus de 1844 hasta 1860, donde estaba la fragilidad de la República. Peor. Peor. ¿Por qué peor? Sí. Porque en este momento han coincidido la mayor cantidad de traidores en toda nuestra historia. Wow. La República Dominicana han coincidido en esta época la mayor cantidad de traidores en toda nuestra historia. Date cuenta que cuando Boyer llega en la ocupación del 22 al 44, la República Dominicana se resistió. Los sateros del este, los cortadores de caoba del sur, la iglesia, los sembradores de tabaco del Cibao. Pero ahora no, ahora nosotros tenemos una situación muy grave, y es que la República Dominicana se diluye entre dos tendencias. Hay una frase que se utiliza mucho en medios de comunicación y es xenófobo, racista, odiador. Y a veces fascista. Todo eso. Pero nadie ve que en los últimos 3 años, por ejemplo, aquí hay provincias, escuchen bien lo que voy a decir, en este país, en los últimos 3 o 4 años, hay provincias donde de cada 100 nacidos, 80 son haitianos y 20 dominicanos. ¿Cómo cuáles? La Altagracia, Pedernales. En Constanza, por ejemplo, que es el municipio de los vegetales y las verduras de la República Dominicana, más del 85% de los que duermen en Constanza son haitianos. O sea, vamos a decir que... De los que amanecen. Que Constanza es una especie de dormitorio de haitianos. Constanza es una especie de Saint-Domingue, porque todo esto viene con la propia ideología. Le llamamos dormitorio, por ejemplo, para que los amigos televidentes estén un poco más edificados. Por ejemplo, todos esos proyectos que se han construido en la denominada avenida Jacobo Masluta, en uno y otro extremo, sabemos que ahí vive una gran cantidad de ciudadanos, pero que la mayoría hace sus labores aquí en el distrito y en otros colindantes, y entonces va a dormir. Es una especie de ciudad dormitorio, ese ahí lo que tiene que ver. Entonces Constanza se ha convertido, pero esos habitan ahí y duermen ahí. Y trabajan ahí. Y trabajan ahí. Porque son trabajadores. El detalle está en que los haitianos han sido muy brutos para destruir su nación, pero los haitianos son muy inteligentes para la ocupación en el territorio oriental. Haití no nace el 1 de enero de 1804. Haití nace el 14 de agosto del 1791 con una fiesta de palo, un prillé llamado el Pacto de Bois Caimán. ¿En qué consistió? Bueno, hay un brujo llamado Boc Manduti que vivía en Jamaica
y cometió un delito para la época. Boukman Dutty aprendió a leer y a escribir. Y fue vendido desde los amos ingleses a los franceses y pasa a la isla. Él aquí conoce a una bruja mulata llamada Cecil Fátima, hija de un blanco y de una negra, y ellos dos, amparados en los luaces, Ceci Di Danto y Ogún Batalá, hacen lo que se llama la fiesta, el pacto de Bois Caimán. Es la noche donde Boukman Dutty, supuestamente bajo la creencia haitiana, amparado sobre los efectos de un luaces en un punto Petró, dice: el Dios de los blancos nos maltrata y nos ve desde el cielo. El Dios de los negros nos llama venganza. Esa fue la noche que los africanos haitianos desataron la matanza, quemaron más de 1000 fincas en la parte occidental de la isla. Pero el primer mártir haitiano fue François Macandal. Ese es el creador de esa tesis de que los alimentos de los amos se pueden envenenar. Macandal pierde una mano dentro del torno del trabajo de la caña. Uno de los potentosos parece que se enamoró de una esclava que era de Macandal. Él sale hacia la montaña, se le reconoce como el primer cimarrón. De hecho, varias de las monedas en Haití tienen la cara de François Macandal. Pero desde François Macandal, Vincent Auguet, Boukman Dutty, Toussaint Louverture, Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe, Jean-Pierre Boyer, Charles Serral, todos ellos tienen algo en común. Ellos entienden que la parte oriental de la isla le pertenece. Que la República Dominicana le pertenece, amparado en el Tratado de Basilea. ¿Cómo eso se traduce, diríamos, a la población normal y a la élite haitiana? Bueno, la élite haitiana, es que Haití tiene una condición especial. Haití se ha convertido en aquella cosa que ha combatido. Mira que Haití nace porque los haitianos son expertos fabricando historias. Yo escucho aquí algunos comunicadores que no sé en qué escuela se formaron, diciendo que los haitianos abolieron la esclavitud. No, eso no fue así. Es la Revolución Francesa en 1789 que hace la evolución de la esclavitud, y cuando llega a la isla, aquí hay una condición dual. Los colonos franceses que estaban en Saint-Domingue, que se apostan después de la isla de la Tortuga, de las devastaciones de Osorio, donde las comunidades dominicanas, por ejemplo, y es importante que nos detengamos aquí, antes de los haitianos y los africanos ocupar la parte occidental, traídos por quienes, por los franceses, con la colonia de Saint-Domingue, ¿quiénes éramos nosotros, los criollos españoles? Nosotros teníamos aquí 5 regiones en el Cibao, sí, 4 en el sur, 2 en el este, y la ciudad de Santo Domingo. Esas comunidades son Santa Cruz del Ceibo, en el este, e Higüey. En el sur teníamos Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana. Y en el Cibao, entonces, La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Por eso, cuando el gobernador de la isla, Antonio de Osorio, por un tema religioso, porque la tragedia de la isla se vio manifiesta por 3 acontecimientos que sucedieron al mismo tiempo, en menos de 50, 60 años, que fue la caída del Imperio Bizantino, la 95 tesis de Martín Lutero y la invención de la imprenta. Lo primero afectaba a la naciente colonia en el aspecto de que la financiación venía de fuera. Claro, y además recuerda que nosotros venimos de una fusión de culturas donde se imponía la religión católica. Cuando llegaron los barcos a hacer negocios con los puertos, porque tanto Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana eran zonas portuarias. Sí. Entonces, con el tráfico de alimentos, de pieles, de ganado, el trueque, también entró las Biblias luteranas, los manifiestos de Martín Lutero, y eso fue lo que provocó una situación ante la corona española que le da un ordenamiento a Osorio y dice hay que despoblar todas las ciudades, incluyendo San Juan y Neiva. Sí. Lo que pasa es que en Neiva y San Juan se resistieron. ¿Por qué la comunidad de Monteplata se hace un año antes que Vallaguana y las devastaciones se habla de 1605, 1606? Porque los habitantes de La Yaguana se opusieron a la solicitud y tomaron un barco y se fueron a Santiago de Cuba. Ahí está la dinámica de por qué los dominicanos y los de Santiago de Cuba nos parecemos tanto.
Y es un año después que uno de los militares importantes de la época, que es el fundador de las matas de Farfán, me refiero a Farfán de los Godos, trae la comunidad de la Yaguana y entonces se origina lo que se llamó después Vallaguana. Pero nosotros no podemos decir en este momento la locura que algunos historiadores, amparados en traidores dominicanos, dicen de que los haitianos son descendencia aborigen, que son hijos de Anacaona. Pero si los haitianos llegaron aquí 2 siglos después, ¿traídos por quiénes? Por los franceses. Pero ¿cuál es la diferencia de los haitianos y los negros dominicanos? Que aquí hay mucha confusión también. Los negros que trabajaban con esta parte de los españoles, la corona española permitió el mestizaje. Aquí no había problema. De hecho, la esclavitud que había de este lado era prácticamente una esclavitud consensuada, porque el trato que le daban... Por eso el crisol, ¿no?, de nuestra piel. Claro, y el trato que le daban el blanco y el negro era distinto. El trato en Haití, antigua colonia francesa, Saint-Domingue, era un trato criminal. Esa sociedad se dividía en 3 niveles. Claro, los Grand Blancs y los Petit Blancs. Los mulatos... ¿Cuál es la diferencia entre esas dos, diríamos, nomenclaturas? Bueno, los Grand Blancs eran los grandes potentosos que tenían la mayor cantidad de riquezas. Los Petit Blancs eran los comerciantes menores que se dedicaban, media. Exacto, pero tenían todo el derecho. Cuando llegan la devastación... Tenían el derecho que tenían los Grand Blancs. Todos los derechos, exacto. La diferencia era en términos económicos. Sí. Los mulatos, como eran hijos de los blancos y las esclavas, aunque hay una parte que la historia no recoge, pero lo vamos a decir aquí. Muchas mujeres blancas quedaron embarazadas de negros también, porque lo usaban como sementales. Y para la época era una vergüenza. Pero muchísimas mujeres blancas francesas parieron mulatos, hijos de esclavos, que su única misión era echarse con las mujeres. La realidad es que el 84% de la población era esclava. Y cuando se desata esa guerra... ¿Bajo qué criterios, Janel, el aspecto de eso de echarse con las blancas se usaba? Porque si lo dejamos así suelto... bueno, imagínense... No, digo yo, aupado por los padres, por los esposos... No. Aupado por la... Aunque no está registrado en la historia, pero que tú lo cuentes, ¿no?, de las investigaciones que tú has hecho, ¿no? Aupado por la naturaleza humana. Ya. Que no se resiste al sexo entre hombre y mujer. Sí. Entonces imagínate usted, porque no todos los negros son iguales. Y lo vemos aquí. Puede ver una negra bonita, muchísimas mujeres negras eran hermosas. Sí. Porque en el caso de Haití... Y uno supone también que el aspecto no cuantitativo, del aspecto de la cantidad de hombres blancos a mujeres en ese tiempo. Pero todavía en el 2025, en la era de la comunicación 2.0, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, nosotros vemos a través de mecanismos de redes sociales que muchísimas mujeres hablan de los negros. Qué bien te ves por ser negro. Nosotros somos una cadena de consecuencias históricas. No sé por qué la humanidad a veces quiere resistirse a los escalones divinos de la historia humana. Nosotros somos lo que fuimos siempre. De la naturaleza. Nosotros hemos modificado posiblemente nuestros hábitos de trabajo. De comportamiento. De vestimenta, pero nosotros somos la misma cosa. El arroz, la habichuela y la carne viene de lejos. La utilización del casabe viene de los aborígenes. Por eso nosotros tenemos esa cultura dentro del idioma tan interesante. Aterrizamos entonces en todo este recorrido que tú has hecho histórico, para caer en esa sociedad haitiana que tú dices que es tan, desde el punto de vista no de su comportamiento, no ha dejado aquellos vicios de la esclavitud. ¿Cómo eso se manifiesta ahora en Haití? Nosotros tenemos una situación especial. La República Dominicana es una población de herencia judeo-cristiana, lo que significa que con la exposición de Cristóbal Colón, por ejemplo, con la caída de Constantinopla, que sale con embarcaciones hacia el sol poniente, ¿cuáles fueron los países europeos que realizan el encuentro entre el Nuevo Mundo y el Antiguo Mundo? España, judeocristiano; Portugal, judeocristiano en Brasil; Inglaterra, judeocristiano; los Países Bajos, judeocristiano; y Alemania, por ejemplo. Los haitianos no.
Los haitianos no creen en eso. Los haitianos creen en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Por eso, en las discusiones del canal hace varios años, recientemente, Sí. mientras los dominicanos están hablando de diplomacia, los haitianos tomaron un círculo. ¿Qué significa la necesidad normal del agua? Porque ese tema ahí me impacta desde el punto de vista de las creencias. Hablamos del fuego y sabemos que aquella independencia que se proclamó fue prácticamente arrasando, ¿no?, todos los simientes productivos en Haití. Pero en el caso del agua, cuando uno vio que una pequeña manifestación en la frontera se tradujo en una especie de liderazgo a nivel nacional en Haití, cuando eso no impacta a la gran comunidad haitiana que estaba en Puerto Príncipe. El agua como simbología para el haitiano, aparte de la necesidad del punto de vista de que nadie vive sin agua. Lo que sucede exactamente, el agua es posiblemente el elemento de la naturaleza más necesario sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué sucede? El agua tiene un comportamiento social que debe ser un compromiso de todos. Para tú tener agua tienes que tener siembra. ¿Por qué los haitianos deforestan todo? La gente piensa que solamente es porque a ellos no les gusta cocinar con gas. No. En la tradición ancestral haitiana, los haitianos creen que los luaces negativos se esconden en los bosques y por eso no pueden ver un palo, lo queman todo. Ahora, tú no puedes tener un bosque deforestado y luego pretender tener una presa de agua. ¿Y por qué, Janel, las manifestaciones haitianas, ya sea de índole de protesta o de celebración, contempla de que cada árbol que se encuentra en el camino es desmontado? Por ejemplo. Por su creencia. Es que piensan... Por ejemplo, gana Brasil, se identifica mucho con el fútbol. Gana Brasil, ya sea una Copa América o un Mundial. La celebración contempla de que ellos salen a la calle como si hubiera estado en Sao Paulo, pero entonces se va todo el arbolado que está en esa calle. Es que los haitianos no tienen ningún tipo de miramiento hacia la naturaleza. Fue tanto el odio y la represión que esa colonia de Saint-Domingue reflejó respecto a la colonia de las barricas de los africanos, que ellos nacen con mucho odio, incluyendo a la naturaleza. Pero todo eso es un desmonte. De ahí viene el sincretismo religioso. Hay una obra muy importante que yo le digo a la gente, léanla. Busque la obra del Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier, que nadie resume mejor que él la creencia mágico-religiosa de los haitianos. Los haitianos entienden que en los árboles se esconden los luaces negativos en las noches y por eso en la mañana salían a cortarlo. Pero es un asunto de creencia. Por eso cuando matan a Jovenel Moïse, que no fueron los colombianos, todo eso es una trama, porque todo eso es parte del mismo guión que vemos aquí hoy. ¿Por qué los haitianos le quiebran los huesos? Porque en la tradición haitiana, si no le quiebran los huesos, ese muerto se convierte en zombie. Pero tú no puedes lidiar con una población que cuando el mundo anda por inteligencia artificial, por drones que vuelan, por celulares que hablan, por lavadoras que piden su detergente a Amazon, tú te vas a sentar al lado de una población primitiva y casi salvaje, con el agravante de levantarle la frontera a la población más salvaje del continente americano. Bueno, después de este abordaje en materia histórica del tema haitiano, después de la pausa nos gustaría, Janel, que entremos ya al patio, a las medidas que anunció el presidente y que han comenzado a ejecutarse, las marchas de la antigua orden y todos estos manifiestos que están ahora mismo en la República Dominicana con respecto al tema haitiano, la posición de Amnistía Internacional, de la ONU, todo eso queremos que lo abordamos después de esta pausa. Así que quédense con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Al Filo de este domingo y ya le doy los buenos días a mi compañero Félix Lajara. ¿Cómo andamos, profesor? Yo cuando llegué no interrumpí la entrevista, pero me llamó mucho la atención. ¿Tenemos una invasión pacífica entonces? Tenemos una planificación de ocupación territorial. ¿Cómo así? Pero dale para atrás. Planificación de ocupación. O sea, que Haití planificó ocupar la República Dominicana de otra manera que no fue como en el 1822. Mira, esto es un problema cíclico. Si nosotros no conocemos la historia, no la vamos a entender. La ocupación de los 22 años tuvo una respuesta. ¿Cuál fue? La independencia. 27 de febrero del 44. Los haitianos insistieron en batallas. No es verdad que la primera batalla dominicana fue la del 19 de marzo.
La primera batalla fue la batalla de Fuente del Rodeo. Luego viene la batalla Cabeza de las Marías, 19 de marzo, 30 de marzo, los Memisos y todas las batallas. Que dicho sea de paso, como un aporte, ¿no? Las batallas no pueden ser el nombre del lugar de los hechos. No, de la fecha, porque lo importante es el lugar. El lugar. Sí, claro. Exacto, pero la historia se recoge como se recoge. Sí, claro. Lo importante es que la República Dominicana tiene un compromiso de decir la verdad. ¿Cuál? Todas las batallas dominico-haitianas, todas han sido en el territorio dominicano. Si tú haces una auditoría forense a la historia, te das cuenta que son ellos que vienen, no que nosotros vamos. Tienes razón. Desde el Tratado de Basilea. Ese es un punto que yo pienso, y en eso creo que ha sido puntual, ni los propios historiadores han recopilado esa parte de los enfrentamientos que siempre fueron en territorio dominicano. No, lo que pasa es que nosotros también nacimos con una desgracia. Y todo, no desconecten ¿Cuál es la nada. desgracia? ¿Cuál es la Nosotros tenemos siempre cargado dentro del territorio criollo español una serie de traidores. Pero nosotros tuvimos ahora una situación hasta en el Instituto Duartiano que se vio sutil. ¿Y a qué le llaman traición? ¿Al que piensa diferente? No, al que no tiene identidad por el origen de las cosas. ¿Y cuál sería el origen, por ejemplo? El origen es Duarte. Es que tú no puedes ser nada sin Duarte. Pero, Janel, tú no puedes, oye, tú no puedes. Usted no puede ir a Estados Unidos sin pensar en Washington. Usted no puede ir a Venezuela y a Colombia sin pensar en Bolívar. Usted no puede ir a la República Dominicana sin conocer a Duarte. Y aquí la mayoría de las personas que deciden en el ámbito empresarial y político no saben quién es Duarte, Janel, no saben quién es María Concepción Mira, se escucha Bona. bonito, como tú lo dices en teoría. Ahora, yo te aseguro a ti que los dominicanos que están en España, que son una gran mayoría, que están en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos inclusive, que el 90% no sabe quién fue Benjamin Franklin, ni John Adams, ni Samuel Adams, y están en Estados Unidos. Yo no creo que para tú estar en un país justamente la condición tenga que ser que tú sepas su historia, aunque por un asunto lógico pero yo no me debes refiero a eso. conocerlo. Yo no me refiero a eso. Yo entendía, Yo no me Janel, refiero a eso. yo entendía, no me Janel, refiero a eso. es la Yo me identificación. refiero al ciudadano nacional de un territorio. Porque usted no puede ir a Puerto Rico a exigirle a los boricuas que lo dejen allá hacer lo que le dé su gana. Usted es dominicano, usted tiene un pasaporte. En esta corriente universal del levantamiento de fronteras, hay gente que se ha confundido, que piensa que usted es ciudadano del mundo. Janel, a mí me interesa a veces el abordaje del doble discurso, incluso de las propias autoridades, porque el presidente lo hemos ofuscado, estuvo el pasado jueves en la frontera y llevó una gran cantidad de militares y prensa. Pero sin embargo, él tiene dentro de su gabinete personas que propugnan, que tienen lazos y promueven. Anteriormente incluso condena al país. Esa dualidad de discurso, ¿cómo afecta el propio desempeño del Estado Dominicano representado por el Poder Ejecutivo? Mira, si nosotros vemos la solución del tema haitiano desde un aspecto político, nos vamos a fuñir, nosotros nos vamos a joder. La solución al pueblo haitiano debe ser del pueblo dominicano, y ahí es que está la gran característica. ¿Cómo así? Explica eso. El poder político es paralelo al poder económico. Siempre los estados ha dirigido la oligarquía y una representación política. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que es la democracia? Pero si tú buscas los partidos políticos dominicanos, en todos, ¿cuál es la representación en la sala capitular? ¿El que tiene méritos o el que tiene dinero? Averigüen. Pero en el Congreso Dominicano nosotros tenemos diputados que no se saben el himno nacional. Si tú le dices que lo canten, que lo palabreen, que lo declamen, no saben. Pero no saben quién es María Trinidad Sánchez ni Concepción Bona. ¿Cómo nace la bandera dominicana? La bandera dominicana es una bandera redentora de la bandera francesa. Por eso Duarte le pide a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, póngale la cruz en el centro y los primeros colores arriba eran azules iguales y luego se extrapolan. Por eso tenemos que saberlo. Antes de tú ir a la sala capitular o al Congreso o al Senado o a un ayuntamiento, tú tienes que saber quién es Duarte, quién es Mella, quién es Luperón. Tienes que conocer la historia. ¿Para qué? Para no caer en lo que hemos caído ahora. De confundir desde un medio de comunicación que el problema que nosotros con los haitianos es un tema de blanquitud o de negritud. ¿No es de color? No, no es de color porque yo soy negro. Una pregunta, vamos a ver. ¿Y si los haitianos fueran rubios y ojos verdes? ¿Tú crees que el dominicano, y rubia también, rubia, rubia de ojos verdes y azules, ¿tú crees que el dominicano tendría la misma actitud? Porque el problema de la actitud con los haitianos es de color y te lo voy a decir por qué.
En el 1801 ellos cruzan de este lado, después de la Guerra de los Cuchillos. En el 1805 van a Moca, a la villa de Moca, y hacen el degüello, el genocidio más terrible que conoció la República Dominicana en toda su historia. Pero nos domina por 22 años. Espérate, sí. ¿Nos dominaron por color o porque esa era su naturaleza? Entonces nuestro problema no es de color. En toda nuestra familia hay un negro. No, y además yo creo que la pregunta que hace el profesor Lajara es pertinente, porque aquí hay una convivencia entre la dominicanidad y una buena parte de haitianos en Dajabón, en la frontera, y aquí no hay conflictos raciales. Es decir, lo del negritud es un ardid que usan algunas personas del país para eso, que él dice, si fueran blancos, si fueran aquellos, pero el problema es, lamentablemente, la disparidad que tenemos, un país que con los problemas que tenemos, pero cuando tú lo comparas con la media latinoamericana, o digamos, al nicho que pertenecemos, que es Centroamérica, la República Dominicana solamente, diríamos, compite con Costa Rica, porque estamos por encima de la media centroamericana, y con Haití estamos en el tope. Hay una explicación técnica a esa pregunta, y qué bueno que usted la hace. Miren, cuando los países europeos se van a la mar por la conquista de las tierras del Nuevo Mundo, que no debimos llamarnos América, porque también es un error histórico. Claro. No debimos llamarnos América. Américo no descubrió América. No, y que fue cuando el monje está haciendo los mapas, ve la carta de ruta de Américo Vespucio, que era navegante y cartógrafo. Y en honor a él le pone América. Ahora bien, la mayoría de los países europeos, en esa lucha entre ellos, le dieron rienda suelta a la piratería del mar. Los corsarios, los piratas del Caribe. No era mentira. Black Sam Bellamy, Benjamin Horney, Gohan Benny, Francis Drake, que fue muy conocido aquí en Santo Domingo. Pero ¿cuál es el detalle? Muchos de esos barcos que venían de África, porque era un tema de tráfico, fueron liberados en alta mar. Y esos negros que eran esclavos en el agua, llegaron a ser también piratas. Ahí está el pirata más famoso africano llamado Negro César, el más famoso. Pero ¿qué pasó con los negros que se fueron a las colonias? Ahí está el gran detalle. Los negros de Santo Domingo, de la tribu de Mandinga, de los Minas, los negros de la bahía de Patanemo en Venezuela, los negros de Jamaica, los negros de Brasil, los negros de Estados Unidos, ¿son los mismos negros? ¿Cuál fue el detalle? Que esos negros se fusionaron en la matriz genética, mientras los haitianos se quedaron puros. Por eso hoy Haití está peor que África. En África hay líneas aéreas y edificios, y en Haití todavía están creyendo, en el 2025, de que si te hacen un guanguá, tú te fuñes. Y yo me pregunto, pero si tú tienes la capacidad de hacer una brujería para joder a otro, haz una brujería para salvarte, porque si la brujería funcionara, Haití fuera Dubái. Entonces, la República Dominicana tiene una amenaza que no la tiene ningún país en el mundo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de cualquier postulado de Amnistía Internacional. No, nosotros tenemos que estar lejos de Haití, para que estemos claros. Todos los días más lejos. Esa teoría de que el campo fácil, como lo hicieron en el pasado Juan Pablo Duarte, y como lo hicieron como hizo Trujillo en el 36. Es que Trujillo es un vengador social, y ustedes no se están dando cuenta que el problema es cíclico. Nosotros estamos a 5 años de la llegada de Trujillo, 1930 a 2030. Los haitianos cada 100 años hacen lo mismo y nosotros respondemos igual. Cuando el tratado de Horacio Vázquez y el presidente Luis Bornó, los haitianos se quedaron con 6.500 kilómetros cuadrados de nosotros, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juanamenda, Hincha, con el jueguito de que son pobres, déjalos. Son pobres, déjalos. Son pobres, déjalos. Ahora han venido con una nueva estrategia. Pero y le voy a decir en qué consiste. Sí, pero que lo dejamos en el tintero y tú lo continúas ahí. Este asunto dual del discurso del gobierno con respecto al tema haitiano. Por un lado te esgrimen a ti que hay situaciones que están enfrentando, y por otro lado tú sientes de que no hay realmente una disposición, porque continúa una serie de personas ahí que tienen ese discurso de, incluso un ministro que se fue dijo que este país era racista, Paveliza. Lo que pasa es que aquí, reitero, han coincidido la mayor cantidad de traidores en nuestra historia. ¿En este momento? En este momento, como nunca antes, pero no es un asunto
yo creo que tú le estás enfocando el término oficial porque es la responsabilidad pública, ¿cierto? Claro. Pero los partidos políticos de oposición son muy traidores. No, son parte. Pero además, esto es un plan muy bien montado. Mira, Ariel Henry, Jimmy Cherichel, Arias Barbecue, esos que tú mencionas y otros que opinan de este lado son todos parte de un guión. No vean el tema haitiano como algo fortuito. Una pregunta, todo está muy bien planificado. ¿Cómo tú crees? Vamos a ver, porque me interesa ese punto. ¿Tú crees que Haití, que no ha sido capaz de organizarse ni para una junta de vecinos en Haití, es capaz de organizarse para invadirnos o para molestarnos? Haití ha sido muy bruto para crecer en su territorio y muy inteligente para invadir el mundo. Si tú buscas el comportamiento haitiano aquí ahora, los haitianos... Pero Haití era más rico que nosotros hasta el 1900, no. hasta el 1950. Haití no, Saint-Domingue. Y te voy a explicar algo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que los franceses, cuando establecen el proceso de producción, la colonia de Saint-Domingue era más rica que las 13 colonias de Estados Unidos. Mira, Haití... No, pero yo no hablo del 1804. No, pero te lo voy a explicar porque es una herencia. Yo hablo del 1950. Pero tú no puedes hablar del 50 sin un hilo cultural. No, pero me refiero a riqueza, que hace 50, 60 años Haití era más Pero la rico que riqueza nosotros. viene de una herencia y te lo voy a explicar. Cuando los haitianos dan el golpe de efecto en Bois Caimán, los franceses le dejan, escuchan bien, más de 3.000 plantaciones de café, casi 3.000 plantaciones de añil, 842 ingenios, 180 fábricas de ron, 62 fincas de cal. Lo dejaron todo un sistema de producción. Mira, en el mundo, escucha bien, de cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo, ese territorio de Haití llegó a producir 66. Era una población rica con la colonia francesa. Pero los haitianos desbarataron todo. Entonces, ¿quién le ha dicho a usted que los haitianos que en 200 años destruyeron la colonia de Saint-Domingue y la convirtieron en el territorio más pobre del continente americano y uno de los 5 países más pobres del mundo, va a venir a Santo Domingo a salvarnos? Y hay una tesis que me molesta escucharla, de que los haitianos son responsables del campo y de la agricultura. Los haitianos son responsables de la construcción. Mira, en la época que aquí más se construyó, que se construyó el Palacio Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, los puentes, la carretera del sur, del norte y del este, la hizo Trujillo sin haitianos. El problema es que hemos llegado a la normalización de la invasión y eso es terrible, porque nos quitaron los parados de motoconcho, nos quitaron el turismo de bávaro, nos quitaron las camas de los hospitales, nos están quitando los choferes de carros públicos y cuando viene a ver nos van a quitar el talento en televisión, los camarógrafos y todo el personal. Si todo esto sigue como va, y nosotros no hacemos conciencia colectiva, habremos perdido el pleito ante un pueblo que lo único que trae es miseria. Bueno, pues Janel, hemos hecho un repaso bastante ampliado. Yo pienso que tú has edificado desde el punto de vista histórico algunos aspectos que mucha gente a veces desconoce y como es un tema, diríamos, tan neurálgico, yo pienso que debe ser habitué, ¿no?, tu visita aquí prácticamente cada domingo, ¿no? Bueno, yo estoy agradecido, estoy a sus órdenes, siempre y cuando la agenda nos lo permita. Sí. Estaré por aquí. Bueno, pues muchas gracias. Quédense ahí que hay mucho más aquí al filo.